Bienvenidos a un episodio más de Sobre la Mesa, aquí en el entorno nuevamente de CITIC 2025, este gran evento internacional que ya es un referente dentro de los foros académicos en la cardiología, diría yo, mundial. Y tengo aquí la suerte de tener un invitado de honor, mi buen amigo, el doctor José Luis Leiva Pons. Él es conocido por todos ustedes, él es cardiólogo e intervencionista en el Hospital Morones Prieto, en San Luis Potosí, y es el actual gobernador del American College of Cardiology. José Luis, bienvenido a Muchas Sobre gracias, la Javier. Mesa. Y vamos a hablar de un tema que es muy importante y son las guías clínicas. Las guías clínicas que realmente empezaron en la medicina con la cardiología son documentos muy importantes que nos orientan gracias a la reunión de expertos en un documento conciso y que nos dicen cómo debemos de actuar ante circunstancias determinadas. Y acaban de ser publicadas las guías clínicas sobre síndromes coronarios agudos por el Colegio Americano de Cardiología y la American Heart Association. Recordemos que las guías clínicas en este mismo entorno de la Sociedad Europea de Cardiología se publicaron el año pasado. De tal manera que tenemos ahora esta visión de este otro lado de la Tierra, de la sociedad del ACC, y quién mejor que José Luis para comentarnos en forma práctica qué nos traen de nuevo, qué tiene de utilidad, qué plasman estas nuevas guías, José Luis. Fíjate, Javier, que realmente lo que me gustó mucho al revisar estas guías es que vienen a puntualizar el conocimiento que se ha ido juntando a lo largo de los últimos años por estudios clínicos en cómo debemos de tratar a nuestros pacientes con síndrome coronario. Quizás empezar diciendo que la primer tema que se toca es mencionar que estamos hablando de infarto del miocardio de tipo 1, de acuerdo a la clasificación universal, donde estamos hablando básicamente de la ruptura o de la placa de colesterol que da lugar a la formación del trombo que puede o no ser obstructivo. Y que ya sabemos todos que esto nos va a dar un infarto del miocardio con o sin elevación del segmento ST, básicamente dependiendo del grado de obstrucción que está ocurriendo después de este trombo. Dinos los 5 puntos que tú consideras importantes muy puntualmente con respecto a cómo debemos de comportarnos en cuanto a tiempos, terapéutica, intervención, seguimiento. ¿Qué podrías poner en 5 puntos que vale la pena llevarse a casa? Empezaré diciendo que se refuerza la necesidad de empezar tempranamente con el tratamiento antiplaquetario. Me llama mucho la atención que predomina la indicación para usar ticagrelor y prasugrel, que me daría a mí la impresión que en México no estamos utilizando tanto estas dos moléculas que utilizamos en el pasado, más bien en México estamos favoreciendo el clopidogrel. Pero sí, se sugiere empezar terapéutica antiplaquetaria con asociación de aspirina, que por default tendría que llevarse al menos un año la asociación cualquiera de estos dos fármacos, con su defecto clopidogrel, con la aspirina durante un año. Se habla mucho de los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, las estrategias para disminuir el riesgo de sangrado, suspendiendo básicamente la aspirina y dejando a largo plazo ticagrelor o clopidogrel básicamente en esa forma de desescalamiento. Exactamente. La otra cosa muy importante es, bueno, decir que se habla mucho de la terapéutica invasiva o no invasiva, dependiendo si se da un infarto con o sin elevación del segmento CT. Con elevación del segmento CT, desde luego pensar en repercusión temprana, si estamos en un sitio donde hay sala de hemodinámica, llevar al paciente a angioplastía primaria lo antes posible. Si no hay esta posibilidad, dar tratamiento fibrinolítico, que es un poquito el conocimiento que ya teníamos. En el paciente con infarto sin elevación del segmento ST, que es básicamente de alto riesgo, de riesgo intermedio, también se sugiere una estrategia invasiva temprana, con ir directamente a la sala de hemodinámica, mientras que los pacientes que son de riesgo bajo pueden ser llevados a estudios inductores de isquemia para decidir si se hace o no tratamiento invasivo posteriormente. Entonces, se habla mucho de la terapéutica invasiva, se habla también de la revascularización completa, que en el caso del infarto con elevación del segmento ST, puedes hacer el tratamiento de una segunda lesión significativa o dejarla para un segundo tiempo antes del alta. Y en el caso del infarto sin elevación del segmento ST, en este caso sí, tratar de hacer la revascularización completa lo antes posible, también antes del alta del paciente. Se habla mucho perdón que te interrumpa, Javier, se habla mucho del paciente en choque, se cambia el paradigma que antes decíamos, paciente en estado de choque, hay que revascularizarlo todo.
En este caso se sugiere ir a tratar la arteria culpable del síndrome coronario agudo que dio lugar a la caída en choque y después venir a revascularizar las otras. Se habla también de la indicación de utilizar soporte ventricular, básicamente con este dispositivo que se llama Impella, de manera oportuna, donde se enfatiza el riesgo que estos dispositivos pueden dar para falla renal, para problemas en el acceso vascular, básicamente, y tratar de quitarlo lo antes posible una vez de esto. Entonces, ese es un poquito el concepto que estamos haciendo, que viene nuevo en revascularización. Te iba yo a preguntar con respecto, ¿se toca la terapia lipídica y metas de control en el sentido de colesterol LDL? Sí, fíjate que ese estaba un poquito dejando para el final esa parte, porque la ilustración central de la publicación habla justamente del tratamiento lipídico intensivo desde el principio. Y se dice que el paciente que tiene un síndrome coronario agudo tiene una alta posibilidad de nuevos síndromes coronarios agudos y nuevos eventos cardiovasculares a corto plazo. Entonces, antes que decir vamos a darles estatinas, ellos ya proponen tratamiento con estatinas de alta intensidad desde el principio, además de ezetimibe y además de considerar el uso de inhibidores de PCSK9 tan temprano en estos pacientes lo antes posible para disminuir la recurrencia de eventos. Entonces, se buscan llevar a valores abajo de 55 miligramos por decilitro el colesterol LDL lo antes posible y mantenerlo bajo a lo largo del tiempo. Importante revisar estas guías. No existe una guía mejor que otra. Hay que tratar de ver en cada uno de los aspectos que se tocan y esencialmente van hacia lo mismo. Tenemos que ser más agresivos tanto en el tratamiento farmacológico, con la terapia dual antiplaquetaria, con la terapia dual o triple en el manejo de dislipidemia y desde luego ser también más agresivo en el manejo del paciente que tiene enfermedad multivaso en ese sentido y desde luego coincide el concepto de sacar una guía que abarca todo el cuadro o el entorno del síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST, que esto lo hace también mucho más claro, porque esto es lo que vemos todos los días. Pues José Luis, muchísimas gracias por aclararnos y puntualizarnos lo importante que se menciona en estas nuevas guías. Acaban de salir, los invito, desde luego les decía yo, a que las revisemos, pero ya con esto se llevan ustedes una muy buena idea de qué es lo que debemos de hacer, porque lo debemos de estar haciendo mejor. Muchísimas gracias por su atención nuevamente a esta conferencia y plática agradable e informal que siempre tenemos aquí sobre la mesa con una gente y una autoridad en cardiología intervencionista como es José Luis. Muchísimas gracias, Muchas gracias a ti, Javier. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta el próximo evento sobre la mesa. Hasta luego. Gracias.